Ok, perfecto. Veíamos que la literatura la podemos clasificar en grandes grupos o géneros literarios, que son los cuatro principales, que es el género narrativo, lírico, dramático y el ensayo literario. El día de hoy nos vamos a enfocar ya directamente en los subgéneros. Cada género tiene a su vez subgéneros. El primero de ellos es el género narrativo, ¿de acuerdo? En el género narrativo, como lo dice su propio nombre, hay un narrador que narra, o sea, que cuenta una historia. Para contar esa historia, pues hay elementos importantes, que son acontecimientos, acciones. Obviamente, estas acciones son realizadas por personajes. Es uno de los géneros más antiguos y generalmente está escrito en prosa, o sea, este corrido en oraciones y frases, no es en verso como el poema. Ese es el género narrativo. Y entonces les decía hace un instante, el género narrativo tiene subgéneros. Son varios de ellos. Uno de ellos es el mito, el otro es la leyenda, otro es la épica, la fábula, el cuento, ¿de acuerdo? Y la novela. Ahorita vamos a mencionar rápidamente cada uno de ellos y vamos a ver sus características, qué es lo que caracteriza a cada uno de ellos. Entonces, estos son los subgéneros narrativos, chicos. El primero de ellos es el mito, y ahí tenemos una pequeña definición, es un relato tradicional de acontecimientos del pasado generalmente, y del pasado pues ya antiguo, incluso antes de la escritura. Sus características son que explica las cosas, el origen de cómo surgió todo. Por lo tanto, se relaciona mucho el mito con la religión o con las cosas de dioses. Eh, y otra es que el mito sirve como una memoria colectiva de los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos pueblos tienen sus propias tradiciones que se basan en historias o narraciones antiguas y que basan su tradición en este tipo de relatos. ¿De acuerdo? Ese es el mito, es uno de los subgéneros del género narrativo. Otro de los subgéneros del mismo género, género narrativo, es la leyenda. La leyenda se caracteriza principalmente por hechos históricos que se mezclan con elementos fantásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay datos que verdaderamente son ciertos, como fechas o personas que sí existieron en verdad, pero a veces se mezclan con elementos fantasiosos o fantásticos, de tal forma que ya uno no sabe si es cierto o hasta qué punto es cierto y hasta qué punto pues está inventado. Generalmente tiene que ver con sucesos del pasado y tiene que ver con la tradición oral. Cuando veamos esto de tradición oral se refiere a cosas que se han ido contando de boca en boca, de generación en generación. El abuelo se lo contó a su hijo a su nieto y así. Entonces la leyenda tiene su origen también en la tradición oral. Otro de esos subgéneros del género narrativo es la épica. La épica se caracteriza porque hay acciones heroicas, pues de héroes obviamente, y tiene que ver con guerras, con batallas, con acontecimientos muy relevantes para un pueblo. Como dice el segundo punto, son representativos de una colectividad o de una nación, de un país o de un grupo específico de personas. Se narra generalmente en tercera persona. ¿Qué quiere decir esto? Que el narrador no es el personaje principal, sino el narrador es alguien que está fuera de la historia y que generalmente es omnisciente. Omnisciente quiere decir que sabe todo, que incluso conoce los pensamientos de los personajes. El cuarto punto de la épica es que puede haber participación de divinidades o seres mitológicos, o sea, se mezclan por ahí elementos religiosos, de dioses y seres fantásticos, la épica. Otro de los subgéneros del mismo género, género narrativo, es la fábula, que otra vez, como dijimos, son narraciones, son relatos, son historias, pero se caracteriza porque se usan animales como personajes principales. En vez de personajes o como humanos, son generalmente animales antropomorfizados. Esta palabrita de antropomorfizado quiere decir que tienen forma de humano. Generalmente actúan o se comportan como si fueran humanos. Están representando a un humano, pero son animales. Y otra característica de la fábula es que tiene una moraleja. Creo que eso lo vimos en algún otro curso. Este, y la moraleja, pues, es una enseñanza al final de todo. Al final de la historia hay una pequeña enseñanza, una moraleja, una conclusión
que nos deja esta historia, este género, este texto narrativo que es la fábula. Otra característica es que es muy breve, a comparación perdón, de la novela o del cuento, es mucho más breve. El cuento, también decíamos, es una narración, un conjunto de acontecimientos, relatos, personajes, pero es mucho más concreta, es una narración breve, tiene pocos personajes y hay un tema principal. A diferencia de la novela, que lo vamos a ver ahorita, la novela es más extensa. El cuento es más concreto y solamente hay un tema principal. Les decía entonces, la novela, que es otro de los géneros narrativos, es una narración que no tiene un límite de extensión, puede ser incluso un libro completo, una novela. Hay personajes y ambientes sumamente descriptivos, o sea, se describe incluso la nariz de un personaje, su forma de ser, el ambiente, se puede describir todo el paisaje a lujo de detalle y es más extenso. Puede haber un tema principal en la novela, pero también hay temas o subtemas que se agregan. Y uno de los fines de la novela es generar reflexiones o que el lector piense sobre lo que está leyendo, sobre la historia que está eh, leyendo. Ok, y pues hasta ahí, chicos, serían los subgéneros del género narrativo. ¿De acuerdo? Sería entonces todo, chicos. Gracias.